Se me ha pedido profundizar más sobre la teoría del cisne negro y ver las metodologías y herramientas que nos permitan aminorar sus consecuencias y poder tal vez advertir respecto al advenimiento de un riesgo de estas características. Y los riesgos sabemos que pueden ser riesgos predecibles y riesgos impredecibles. Dentro de los riesgos predecibles está, por ejemplo, una excesiva cantidad de lluvias, una sequía, el precio de materias primas que puede estar a la baja o efectos económicos de desastres naturales. Estos son riesgos predecibles que se caracterizan precisamente porque la información que ellos ofrecen tienen la posibilidad de que podamos utilizarla para protegernos en un futuro. En cambio, existen los riesgos que son totalmente impredecibles y ahí entran los cisnes negros. El concepto de cisne negro fue popularizado en un libro del economista libanés Taleb, quien nos señalaba que es un evento extraordinario, un evento que marca un paradigma respecto a lo que antes percibíamos que podía ser cierto y lo que a partir de él descubrimos que no. Precisamente tiene relación con un hecho histórico cuando se descubre recién Australia y antes del descubrimiento de este continente, la gente en Europa estaba convencida de que todos los cisnes eran blancos. El avistamiento del primer cisne negro fue una sorpresa y por eso demuestra la fragilidad que tienen nuestros conocimientos respecto a algunas situaciones. Han habido muchos cisnes negros en la historia de la humanidad. Podríamos enumerar algunos como son la peste negra, la Primera Guerra Mundial, la gripe española, el ascenso de Hitler, la Gran Depresión, la primera crisis del petróleo, la disolución de la Unión Soviética, el ataque terrorista del 11 de septiembre, la crisis financiera del 2008 o las primaveras árabes del 2010 al 2012. Sin embargo, hay un hecho que es importante y es que los primeros estudios respecto a la posibilidad de generar escenarios y perspectiva a futuro fueron hechos a fines de 1920 en los Estados Unidos y a partir de ello muchos países utilizaron estas técnicas, estas herramientas para poder adelantarse a algunas situaciones. Sin embargo, el hecho más importante dentro de esto es que no solamente son los gobiernos, los estados los que se dedican a hacer este tipo de prospectivas, sino también las empresas. Y quizá la primera empresa que empezó con esto fue la Shell en 1973-1974, generando prospectivas para poder ver cuáles eran los escenarios más factibles que les permitan aminorar los riesgos de la crisis del petróleo que se veía en ese momento. El autor de esta teoría se refiere a 13 atributos que tiene que tener el cisne negro para ser considerado como tal. El primero es que sea un caso atípico, que nada en el pasado podría darnos señal de su posibilidad. En segundo lugar, que tiene que tener un impacto extremo. Y en tercer lugar, que luego de que ocurre, como humanidad, como sociedad, tratamos de inventar explicaciones. Aparte de esas tres características, hay también tres formas de cisnes negros. El primer cisne negro es aquel del cual la totalidad de la humanidad, inclusive aquellos científicos que pueden tener más conocimiento, no lo conocen. En segundo lugar, que sí, esos científicos pueden conocerlos, pero el resto de la humanidad no. Y en tercer lugar, que este hecho puede ser conocido comúnmente, pero que no se le presta la importancia correspondiente porque se cree que no va a suceder en un futuro inmediato. Dentro del primer caso tenemos, por ejemplo, al medicamento de la talidomida. La talidomida fue un fármaco que fue desarrollado por la farmacéutica alemana a fines de los años 50, que era un calmante durante la etapa del embarazo, pero causó miles de casos de malformaciones congénitas en los niños que posteriormente nacieron. El segundo tipo vienen a ser aquellos cisnes negros que no son captados por las evaluaciones de riesgo importantes, ya sea porque no se los conocía o porque no se hizo una evaluación correcta. Si se hubiera realizado un análisis de riesgo más exhaustivo, el evento podría haberse identificado. El ataque del 11 de septiembre es un buen ejemplo de este tipo de cisnes negros. Un tercer cisne negro, una tercera categoría, es la que comprende eventos que ocurren porque la probabilidad de que ocurran se consideraba insignificante. Son eventos conocidos pero que se ignoran. El tsunami que destruyó la planta nuclear de Fukushima es un ejemplo que entra dentro de estas listas
dentro de este tercer tipo. Vale decir que el aspecto sorprendente de los cisnes negros depende mucho quién lo mira, quién lo analiza, puesto que si son científicos, naturalmente que pueden tener un conocimiento más profundo respecto a algunas temáticas al resto de los humanos que no las conocemos. Los fenómenos sociales además son muy difíciles de prever, no es como el clima o algunas variables que podemos predecir. Sabemos qué tiempo va a ser mañana o de aquí a 10 días porque la ciencia meteorológica ha avanzado bastante con los pronósticos, pero por ejemplo es casi imposible que sepamos cuál va a ser el comportamiento de una sociedad. Pero ahí radica precisamente el hecho de que tratemos de conocer qué es lo que va a pasar a futuro. Y esto no significa hacer adivinaciones, sino que el futuro no está escrito y que podemos llegar a escenarios futuros que sean los más convenientes con lo que nosotros pretendemos en un determinado momento. Y es lo que hace precisamente la CIA, que a partir del 11 de septiembre genera un departamento especial que se llama el Departamento de la Célula Roja o de los equipos rojos, que les dicen, díganos cosas que no queremos escuchar, cosas que otros no nos quieren decir. Vale decir, es un grupo de pensadores contrarios que desafían la sabiduría convencional de la comunidad de inteligencia en ese momento, cuestionan todas las estimaciones de inteligencia, producen escenarios futuros, identifican las sorpresas estratégicas y tratan de identificar precisamente los cisnes negros. Vale decir, están en la secuencia de mirar al futuro, algo que ya lo hizo Alvin Toffler décadas atrás, o el propio Daniel Bell, siguiendo la teoría de los Estados Unidos. Y dentro de los Estados Unidos también en los últimos años hemos tenido a Bruce Bueno de Mezquita, que se caracterizó por el trabajo que realizó con la ciencia prospectiva en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, con un porcentaje de aciertos que ronda un 60-70% en sus predicciones y que involucran temas tan delicados como los conflictos del Medio Oriente, el terrorismo o las finanzas. Bruce Bueno de Mezquita basa su trabajo en la teoría de juegos, en los análisis matemáticos a través de algoritmos y en una serie de escenarios que él va generando a partir de estos juegos matemáticos. Tal es la preocupación por conocer escenarios a futuro que muchas de las oficinas a nivel de los estados han generado este tipo de herramientas, este tipo de instituciones. El gobierno de España, por ejemplo, en enero ha anunciado la creación de una oficina de estas características, una oficina del Estado que se suma a otras que tenía también España, cerca de una decena, que pertenecían a la sociedad civil o al propio Estado, pero en el área tecnológica. Entendemos que esta va más por el área de la ciencia política, de los escenarios políticos que se puedan generar. Se suma, decimos, a otras que tienen que ver con este objetivo de abordar los principales desafíos y escenarios a futuro, como son los horizontes políticos de Canadá, el Centro de Futuros que estudia Gran Bretaña o el Centro de Estudios Estratégicos que estudian también a partir de los Estados Unidos. Y es que el coronavirus fue algo impensado para la gran mayoría de la gente. Y digo para la gran mayoría de la gente porque la CIA ya en el 2005, como habíamos visto en una presentación anterior, hicieron un estudio respecto a la eventualidad de una pandemia que se pueda producir a partir de los siguientes 15 o 20 años que se hizo este estudio. Y el estudio, como decimos, fue del 2005. Y en aquel estudio señalaban y alertaban sobre un posible desarrollo de una pandemia que tiene las características que tiene el coronavirus que estamos viendo en este momento. Anticipan que la aparición de una nueva enfermedad va a generarse a través de la respiración humana, va a ser virulenta, extremadamente contagiosa y que no va a haber una vacuna, lo que va a poner en riesgo a un grueso de la población. Y hay varios métodos que nos permiten el estudio de futuros, desde los cuantitativos, como el forecast, el foresight de la cultura anglosajona, hasta la prospectiva que se la utiliza más en España, en los países latinoamericanos, en Portugal. Y es lo que vamos a tratar de hacer hoy con estudios de anticipación estratégica para saber qué es lo que puede venir después del coronavirus o en las fases finales del coronavirus. Primeros estudios que realiza la Shell respecto a este
a este tratamiento de temas y que tiene como consecuencia, toma asiento,